Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga, y el día de hoy te voy a hablar un poco de los antojos, qué hacer cuando tenemos un antojo, qué opciones podemos tener y a lo mejor las posibles causas de él. Y bueno, vamos a iniciar con que normalmente cuando sabemos que estamos en un proceso de dieta, todo se nos antoja mucho más. Esa restricción que tenemos de repente a los alimentos hace que sea más antojable algo, ¿no? También nos lo dicen en otros aspectos de la vida. Lo que más te prohíben es lo que más quieres. Bueno, pues sí, a veces es una situación que tiene que ver con que el antojo se incremente. Ante la posibilidad de que no lo voy a consumir, mi deseo aumenta más. En otras ocasiones el antojo tiene que ver más con una necesidad física que se presenta a través o se representa a través de un antojo. Es decir, las mujeres que están embarazadas y que podrían tener alguna deficiencia nutricional podrían presentar en el antojo la posibilidad de cubrir esa deficiencia. Cabe aclarar que si estamos bien nutridos, esos antojos no serán por esa característica. En otras ocasiones, el antojo viene más de lo que estamos viendo. O sea, visualmente es tan atractivo el alimento, está tan bien presentado que genera la necesidad de que queramos consumirlo, que queramos comerlo. Y ahí puedo comentarles que imaginemos que estamos terminando de comer, estamos satisfechos, la porción fue adecuada y entonces llegan los carritos con los postres y está el flan bien fresco, con la cajeta que está escurriendo, está el pay de queso, también muy fresco el queso, la mermelada de fresa, muy crujiente, la parte de abajo del pay. Y entonces nos va a generar como un antojo ese producto. O alguien está consumiendo tan rico un alimento, se ve que está disfrutando tanto como lo está comiendo, que se nos antoja el alimento. Incluso les podría decir cuántas veces no ha pasado que estamos en la mesa y vemos que va pasando el mesero con un platillo que pidieron en otra mesa y de verlo se nos antojó. Entonces visualmente podemos despertar un antojo. Y aquí quiero aclarar también que hay una diferencia enorme entre lo que es antojo y lo que es hambre. El antojo va a ser espontáneo y específico, o sea, en este momento quiero comer tal producto y no es otra cosa, sino tiene que ser de lo que estoy antojada, ¿no? Y, y no se satisface más que con eso. El hambre es gradual, poco a poco nos va dando un poquito de hambre, luego un poco más y más y más, y se satisface con cualquier alimento. Entonces, esa es una gran diferencia para tener claro qué es un antojo y qué es hambre. Y como hoy estamos hablando de antojos, entonces es algo específico y es algo momentáneo y que solamente con ese producto o con ese alimento se va a satisfacer. Entonces, ante esas situaciones de antojo, hay posibilidades que podemos tomar para evitarlos. Entre ellos, bueno, primero, si pudiéramos tomar conciencia de si realmente es hambre o antojo, tendríamos la primera clave, ¿no? O sea, no tengo hambre, es solamente un antojo, y esto querría decir que con una probadita, aunque sea pequeñita, el antojo estaría cubierto. Es decir, no tengo que acabarme el pastel completo para que se me quite el antojo. El antojo se puede satisfacer con una sola probadita. Esa es la primera, tomar conciencia. De repente también podría ser darnos cuenta si es un antojo por alguna deficiencia, porque no he comido, si es un antojo porque vi algo que se veía muy bien presentado, si es un antojo porque se ve cómo está disfrutando la persona comiendo eso, si es un antojo porque ya tenemos toda una semana pensando en ese alimento y en ese momento se nos presentó, entonces se incrementa ese antojo. Y entonces un factor importante sería que pudiéramos tener conciencia de la necesidad, de cuál es el trasfondo de ese antojo. Una herramienta increíble que puede ayudar es mindfulness, que es ese proceso de atención plena y diferenciar los 7 tipos de hambre, que en algún momento se los comenté. Y si alguien está interesado en el taller de mindfulness, escríbame y lo programamos, ya sea aquí en Morelia o en línea, para que tengan como más claro los tipos de hambre. Pero mindfulness sería una prueba o una herramienta buenísima para poder trabajar los antojos.
Pero supongamos que no sabes de mindfulness y no tienes conciencia de dónde vienen esos antojos. ¿Qué puedes hacer? Bueno, una estrategia es distraerte, ponerte a hacer otra cosa, ¿no? Salirte a caminar, ponerte a hacer ejercicio, llamarle a alguna amiga. Esa distracción va a hacer que el antojo no se incremente, sino que, como no es hambre, así como tuviste rápidamente ese antojo, así también va a pasar el antojo a la hora de distraerte. Bueno, en otras ocasiones, cuando tenemos sed, no sabemos identificar la sed, se puede confundir con el antojo o con hambre, pero es una confusión. Entonces, a la hora de tomar un vasito con agua y dar unos 2-3 minutitos, podemos determinar si sí era sed o sigue habiendo como antojo de algo. Si no se quita después de ese vasito de agua, entonces tenemos un antojo mayor y de algo dulce, podemos consumir una fruta. En el caso de la fruta al menos tenemos fibra y tenemos vitaminas, entonces es un alimento sano que nos puede ayudar. Y hablo de una fruta, no estoy hablando de 20-30 frutas. Otra opción es que si persiste este antojo, podemos tomarnos una tacita de té, ya sea de manzanilla, de tila o té verde, porque este tipo de infusiones ayuda a disminuir la ansiedad que tenemos y entonces podría disminuir ese antojo. Aparte que lo padre de tomar un té es que lo vamos tomando despacito y en ese despacito esas señales de ansiedad o ese antojo va a ir disminuyendo porque no es permanente. Y bueno, ya si de plano ya intentaste caminar, ya le hablaste a una amiga, ya te tomaste el vaso de agua, ya te comiste una fruta, ya te tomaste el té y todavía lo quieres consumir, bueno, entonces en ese caso vas a poderlo consumir. Pero ¿de qué manera? ¿Lo vas a consumir o lo vas a comer con toda la conciencia del mundo? A veces es tanto el antojo que por fin lo estamos comiendo y ni siquiera lo disfrutamos. O sea, es comértelo rápido, tragarlo y pues ya una vez que pasa a nuestra garganta el alimento, ya no hay gratificación en las papilas, ya no lo estamos disfrutando, ya solamente pasa. Entonces, cómetelo, pero lo más despacito posible, disfrutándolo lo más que puedas y procura que la porción pues sea una porción adecuada. Es decir, pues un pedacito o media rebanada, no todo el pastel. Entonces, esos son los tips que te puedo dar ante el manejo de antojo. Tengas bonita tarde, espero que te sea útil la información y si te gusta el video y crees que le pueda servir a alguien más, compártelo. Gracias, bye.